los adultos que tienen deudas pendientes y que hacen que esas deudas pendientes se transmitan en la relación a los hijos. Con una madre construimos un trabajo con un hijo. La madre estaba rehaciendo en la relación con su hijo la situación de conflictividad que ella había tenido con respecto a su madre. Venía porque el hijo tenía un consumo de cannabis y no hacía nada, había dejado de ir a estudiar, no quería hacer nada, etc. Y hablando del hijo, ella empieza a decir, bueno, yo es que también me marché de casa, estuve de ocupa, vaya bronca que me organizó mi madre consiguió que volviera a casa mintiéndome, porque me dijo que mi abuela estaba muriéndose y se organizó una zapatista impresionante. La relación con el hijo había reactivado sus deudas pendientes. Esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en esta familia, incapaz de ver que una hija a los 13 años está haciendo una prostitución y está consumiendo drogas hasta el punto de morirse, ¿no? ¿Qué situaciones en su propia historia se han podido activar para impedir que se haya abierto una relación mantenida que le haya permitido leer antes de los 13 años lo que estaba sucediendo con su hija? No, porque mi madre fue tan obsesiva conmigo que decidí que no tenía que ser yo obsesiva con mi hija. Entonces decidí no preguntarle a mi hija qué es lo que hacía después de clase. Está usted resolviendo el problema con su madre y lo está proyectando en la relación con su hija. Pregúntele a su hija. Pero es que yo no quiero ser obsesivo como mi madre. Bien, resolvamos el problema con su madre, pero su hija necesita que le pregunten qué es lo que haces a los 13 años, cuando sales de clase. Y por último, no se permite la separación. Entonces, se vive la separación como una traición y no se permite. Bien, más cuestiones. Buenas tardes. Volviendo a la situación cuando está en la consulta con el médico, el padre, la madre y el niño, y le llama hasta 3 veces la atención sobre el uso del móvil, y yo quería saber qué reacción tendría que tener el padre para solucionar el problema. Buena pregunta, porque no hay respuestas mágicas. No hay respuestas mágicas. Fue interesante la consulta, ¿no? Porque yo traduje la situación que era clarísimamente un desafío, era una provocación. El hijo estaba provocándole al padre. Sacando el móvil, lo metía, lo volvía a sacar, ¿no? Que era el móvil que, insisto, el padre le acababa de regalar, era un móvil nuevo, se lo acababa de regalar. No solamente se lo acababa de regalar, se lo estaba pagando, le pagaba la conexión, en fin. Yo lo que hice fue decirle, estás tan preocupado con que tu padre no reaccione, que estás intentando provocar para que reaccione, ¿no? Y yo creo que tu padre ahora mismo, en este momento, está siendo listo en no entrar en tu provocación. Lo que le permitía al hijo construir la relación con el padre de una forma diferente. Fue interesante porque el hijo se revolvía frente a esa respuesta, ¿no? Y empezamos a poder hablar de por qué el hijo en casa construía un follón en el que acababan siempre organizando una bronca y un follón con el padre. Entonces el hijo empezó primero a insultarle al padre, con lo cual confirmaba en la provocación con respecto al móvil, y después empezó a hablar de que el padre, cuando estaba en casa y le insultaba, entonces el padre reaccionaba, pero si no le insultaba no reaccionaba.
¿no? Cual yo le decía, o sea que tú estás más interesado en que tu padre reaccione, dale una opción distinta a que sea el insulto la única forma de reacción. ¿Y usted? ¿Por qué no reacciona en otro momento, no solamente cuando su hijo le insulta? Y ahí hay juegos en las dos direcciones. El hijo no tiene que darle una opción distinta al padre y el padre tiene que estimularse un poquito antes de que el hijo llegue al insulto para reaccionar, ¿no? Entonces, si se trabaja sobre eso, lo que hacemos es muy interesante porque hemos abierto el foco, no estamos metidos en el foco del móvil, sino que hemos abierto el foco y estamos hablando de cómo reacciona, cuándo es positivo, cuándo es negativo, por qué yo le insulto, por qué espero que me insulte. Hablar de todo eso permite hablar de la relación. Y lo importante es hablar de la relación, no del insulto. En otra situación, con otra familia, que fue muy, muy divertido, ¿no? Porque estaba una madre enfadada porque su hijo había dicho que no venía a la consulta y no vino a la consulta. Estaba la madre enfadadísima porque no había venido, no ha venido, con lo importante que era venir hoy y tal, bueno, estamos hablando y tal, y de repente le suena el teléfono a la madre. Y le suena el teléfono, coge, se pone a contestar al teléfono, le deja al padre hablando conmigo y se pone ella por detrás a contestar al teléfono. Que bueno, sigue siendo un problema de... antes se decía de la mala educación, ¿no? Estás a esto, no estés a otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, la señora contesta y digo, uy, qué curioso, ¿quién le llamó? Mi hijo me ha llamado. Ah, o sea que al final ha venido. No quería venir, pero se ha hecho presente. Es más, usted le ha hecho presente. ¿Qué quería? Primero, ¿por qué ha contestado? Porque estábamos hablando. A mí muchas veces tengo el teléfono siempre en silencioso, vibrador. Me llaman cuando estoy en una consulta, no se me ocurre contestar. Incluso al paciente le parecería una falta ética que yo contestase, aunque sea otro paciente, aunque sea... ¿no? He contestado porque digo, hombre, porque igual pasaba algo grave. ¿Y qué pasaba? Pues que no sabía dónde estaba el pan. Que no sabía dónde estaba el pan. Su hijo no sabía dónde estaba el pan en su casa. ¿Eso me ha dicho? Es decir, el hijo quiere hacerse presente y no lo hace diciendo no voy, sabiendo que los padres a esa hora están en una consulta en la que teníamos que estar y él también está. Y entonces se hace presente. Y la madre, en vez de responsabilizar al hijo de su decisión de no venir, no contestando, no ha querido venir, pues no contesto. Si está interesado, ya le diré después. Oye, me has llamado, estaba la consulta a la que no has querido venir, que querías saber, ¿no? No cree en el acto responsable del hijo y lo que hace es perpetuar esa conducta. Perpetuar la conducta. No sé si se entiende, ¿no? ¿Por qué? Porque le da juego, le contesta, le hace presente sin estar presente y encima sabiendo que era una excusa. Ya sabía la madre que no pasaba nada grave en ese momento, en esa hora en la que tenía que estar ahí, ¿no? No sabía dónde estaba el pan y le ha contestado, ¿no? Con lo cual dije, su hijo se ha hecho presente sin estar. Desde luego tiene una enorme capacidad, muchísimo más que ustedes, que no han conseguido que venga hoy y después le han hecho presente sin estar y deshaciendo el trabajo que él sabía que estaban haciendo aquí, sobre el cual tenía curiosidad, queriéndose hacerse presente sin estar. Qué complicados, ¿no? Qué difícil de responder, ¿no? Igual lo fácil era sencillamente no haber contestado.
Y esta respuesta fácil, que es una respuesta que da responsabilidad al hijo y que demuestra que la madre dice, no has querido venir, pues ahora no te enteras de lo que estamos hablando en este momento, ya hablaremos más tarde. No, rompe en función del trabajo que el hijo ha querido expresar de esa forma. ¿Más preguntas? Más cuestiones. El aspecto de la prevención, ¿se podría definir alguna edad en la cual uno ya puede plantear cosas con cierta, con cierta solvencia, hablando de drogas? ¿O sería como incitar a ello? No, yo creo que hay que plantear las cosas de forma natural. Y como he dicho antes, la droga está presente en nuestro medio. La droga, me refiero a todo tipo de sustancias, el alcohol, el tabaco, el cannabis. Ahora mismo el propio Parlamento está discutiendo sobre una legalización de los clubs del cannabis, etcétera, ¿no? Que va a influir en la presencia de las sustancias en nuestro medio. Entonces, son decisiones políticas, ¿no? Yo creo que no hay que asustarse de responder, incluso con temas difíciles. Incluso muchas veces se puede decir, pues todavía no me lo sé del todo, tendré que pensarlo, lo que te tengo que contestar. No hay temor a decir cosas de estas. Hay respuestas patológicas, pero también hay respuestas que no son patológicas, ¿eh? Bueno, esto es un sentimiento trágico de la vida, utilizando una expresión de Unamuno, y la incapacidad del humor, que también es una respuesta muy patológica de los adultos a adolescentes. Recuerdo una familia, ¿no?, en la cual el hijo, también con las historias de los móviles son la expresión mágica del mundo del adolescente en este momento, ¿no? La madre trabajaba en un hospital y había dejado al hijo en casa. Entonces, de repente, un día vienen a la consulta y me cuentan lo siguiente, ¿no? Y dices, no sabes lo que ha pasado, doctor, pues ¿qué ha pasado? Pues que el otro día tuve que salir del hospital a todo correr. Pues me llamó mi hijo. ¿Qué le había pasado? Pues que se había levantado, como estaba medio adormilado, fue al váter, estuvo allí haciendo sus cosas y cogió el móvil y se le cayó en el váter. ¿Y qué hizo? ¡Jo! Pues no sabe usted, me empezó a contar. Es que he metido la mano y he sacado, y claro, estaba todo mojado y una cosa asquerosa, y ya no funcionaba. Y entonces pues me llamó, que no funcionaba el móvil, que necesitaba el móvil, que me trajera un móvil. Y la madre salió del hospital, le compró un móvil y se lo llevó. Y además contaban esto como una cosa tragedia. Yo la verdad es que me moría de risa porque me imaginaba la situación. Y es un poquito como la reacción que hemos tenido aquí, ¿no? Yo me imaginaba la situación del chaval metiendo la mano, sacando el móvil, diciendo está mojado y está sucio y lo tenía que arreglar y luego no lo llevo y no funciona y tal. ¿Y cómo vivir una situación de estas? Como una situación en la que hay una carga absolutamente, yo creo, divertida, porque esta es una situación, no. Era una tragedia. Tanto era una tragedia que la madre se escapó de trabajar para llevarle un móvil al hijo. Introducir estos elementos son también muy importantes porque colocan las conductas en su espacio y en su sitio, ¿no? Con otra familia distinta, con el tema de las Navidades, cómo se viven los rituales de Navidad. Todas las familias tenemos rituales de Navidad. Bueno, en nuestra familia, Navidad es la familia, Nochevieja son los amigos. Vale. Y entonces, pues, más bien en la familia de fuera, y estamos en casa y tal, no sé qué. Muy bien, pues luego me cuentan y tal. Y pasan las Navidades y entonces me cuentan lo siguiente, ¿no? Hemos tenido una cosa terrible en casa. Que
el día de Navidad, pues como había venido la familia a casa y tal, pues entonces pues, nos fuimos a coger los colchones que estaban guardados en el cuartito o arriba y tal, para bajarlos al piso y para organizar la cena, y entonces la dormida de todos, porque había venido gente de fuera. Entonces el hijo dice, me voy que he quedado. Y entonces pues le dicen, no te puedes ir porque Navidad estamos, si has quedado, queda otro día, o el día Nochevieja te puedes quedar con los amigos, pero Navidad no tienes permiso de tus padres para irte y tal. Entonces el tío que había venido dice, no puedes salir, no sales. Sí, que he quedado y ahora vengo y dentro de un rato vengo, pero he quedado y tengo que salir. Pues no sales. Y una pelea entre el tío y el hijo, hasta tal punto de que el tío se tuvo que lanzar encima del hijo para impedir que se marchara. Y el hijo venía diciendo, y encima el tío, era el tío, no eras tú, le decía el padre, no eras tú, era el tío el que se había lanzado encima mío y no me había dejado salir. Es decir, lo que le había cabreado al hijo es que no era el padre, sino que era el tío. Y el padre se quedó ahí diciendo, o sea que tú lo que querías era que tenía que haber sido yo. Claro, era el tío, ¿qué hace el tío impidiéndome salir? ¿Qué hace el tío? Le estaba diciendo, ¿por qué no eras tú? Eras tú el que tenía que haberlo hecho. Y fue interesante porque este conflicto se había convertido en el descubrimiento de un mensaje, de una necesidad por parte del hijo, ¿no? De esa presencia en las reglas del padre. Entonces, después de hablar todo esto, se marcharon. Y al cabo de un mes vuelven y no saben lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Pues nada, pues que hablando con el hijo y tal, habíamos puesto una regla, si salía, podía salir el viernes o el sábado, pero tenía que escoger uno de los 2 días, no podía salir los 2 días. Entonces va una semana y salió el viernes y luego llegó el sábado y dijo, quiero salir, ¿qué he quedado? Y dijo, no, ya saliste ayer. ¿Y usted qué hizo? No, pues ya le dije, no, has salido ayer, no puedes salir hoy. Quedamos en que tenías que escoger, escogiste ayer, no has escogido. Y no puedes salir. ¿Y qué pasó? Pues nada, que había quedado. ¿Y usted qué hizo? Pues le dije que no salía. O sea, que le dijo que no. Y se organizó una bronca y tal, y entonces yo me puse allí, y digo, pues no sales. Y entonces yo me puse allí, ¿y qué pasó? Pues que me pegó un empujón y me tiró. ¿Y qué pasó? Y se volvió y dijo, ¡ay, que te he matado, que te he matado! Y acabamos los dos en el hospital. Él me acompañó a mí en el hospital. Bueno, yo tenía aquí un poco morado, decía el padre, tenía un poco morado y tal. Y el hijo, que te he matado, que no me has matado. Es decir, el hijo había puesto en marcha de nuevo esa necesidad y el padre había reaccionado positivamente. Bueno, el hijo es más mayor, el hijo era altito, era más grande que el padre y esta lo había llevado hasta ahí. Y era interesante porque el hijo reconfirmaba esa necesidad del padre. Y cuando le responde echándole un empujón y le tiró al suelo, que tenía fuerza, se asusta de la respuesta y se convierte en un ayudador. Vamos al hospital, no, que te he matado. Lo que confirmaba esa necesidad del hijo, justamente, de la respuesta por parte del padre. Conténme. Es decir, que tus reglas tengan sentido. ¿Más cuestiones? Yo simplemente, bueno, mis hijos son bastante más pequeños que adolescentes, pero volviendo un poco a lo que te comentaba él, nosotros como padres desde la prevención con un crío de 6, 7, 5, 8, 9 años, ¿qué podemos hacer? Ya no solo con el alcohol y el tabaco, que igual forman parte más de la vida cotidiana, que lo ve en casa, en la calle o en otros sitios, sino también, no sé, en mi caso con las redes sociales, con el internet, con los teléfonos móviles, con las tablets, que es un poco
el futuro, ¿no? Y es un poco a mí casi que, a mí ahora es lo que me preocupa, igual dentro de 8 años me preocupan otras cosas, pero sobre todo la prevención. Sí, el trabajo preventivo a los 6, 7 años no es un trabajo específicamente preventivo sobre el consumo de drogas, sino sobre los aspectos relacionados útiles en el crecimiento de un chaval de 6, 7 años en la relación con los padres. Creo que ese es lo que va a permitir que luego ese chaval tenga, por ejemplo, si yo creo que no se puede beber, en casa no hay permiso de beber hasta los 18 años. Entonces, de beber alcohol. Entonces, yo construyo una relación con el hijo a los 7 años en la que no favorezco el alcohol como expresión de la relación social básica. Estoy favoreciendo una relación social en la que existen más cosas que el alcohol. El deporte, las reuniones de amigos, reuniones de familias, no solamente en torno a un bar o en torno a una comida con alcohol, sino simplemente estando. Entonces construyo imágenes que el chaval vea en la cual los aspectos permiten que después el mensaje no se en casa, yo no te doy permiso para que bebas hasta los 18 años, tiene una coherencia, tiene un sentido. Porque claro, si yo doy este mensaje, pero después lo único que muestro al hijo es, aquí vamos todas las tardes a los bares, todas las relaciones de mis amigos son en torno a juntarnos en los bares. Cada vez que nos encontramos en casa, solamente el alcohol tiene la presencia importante. Estoy entrando en contradicción entre este esquema y otro. No retiro el alcohol del adulto, sino que además de la expresión del alcohol en el adulto, expreso otras cosas que le van a permitir entender con coherencia ese mensaje. Hasta los 18 años no hay alcohol en esta familia. Igual descubro que a los 17 o a los 16 ha bebido. No me parece bien, eso tiene consecuencias, pero eso no pone en cuestión el mensaje que le he enviado. No sé si se entiende. Y ese mensaje se construye desde esos momentos. Lo mismo sucede en otras áreas, ¿eh? Yo, dos cosas, que creo que es una misma respuesta. ¿Por qué tengo que salir del trabajo a comprarle el móvil? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que salir del trabajo a comprarle el móvil? ¿Y por qué tengo que regarle las marihuanas? No he entendido. ¿Por qué tengo? Sobre lo que ha comentado antes de que sale del trabajo, del hospital, a comprarle un móvil. ¿Por qué tengo que...? Porque provoca una tragedia. ¿Y por qué tengo que regarle las marihuanas? No, ¿por qué le riego las marihuanas? No porque le tengo que regar, sino ¿por qué se las riego? ¿Por qué se lo arreglo? Esa sería la pregunta. ¿Se le ha caído a él? No, pero como madre, estoy regándole las marihuanas por algo. No, por porque primero, cuando la madre sale del hospital para comprarle el móvil al hijo, ¿no? El hijo ha conseguido transmitirle que sin móvil no se puede vivir. Sí, yo eso sí lo entiendo. Pero ¿por qué? Y yo he captado ese mensaje y pienso, mi hijo va a hacer una barbaridad si no tiene un móvil. Eso es lo que quiero decir. ¿Dónde hemos tenido que poner el freno antes para que eso no pase? Claro. Para que no me tenga que ver Hay una escena de una película, y la verdad es que el otro día la estuve buscando y no recordaba el título y no la conseguí. Es una película americana, ¿no? La madre tiene un hijo adolescente, le llama al hijo y le dice, ven a la cocina que quiero hablar. Le sienta a la otra parte de la mesa de la cocina y le dice, quiero que sepas que en casa no se puede fumar y estabas fumando en tu habitación y quiero que sepas que en casa no se puede fumar. Y el hijo le contesta, no he estado fumando en la habitación, te has debido equivocar, has debido ver mal, o has olido y no te has equivocado lo que has oído. Y la madre dice, no estoy discutiendo si estabas fumando o no estabas fumando,
la habitación. Yo sé que estabas fumando en la habitación. Lo que quiero que sepas es que en casa no se puede fumar. Es curioso porque lo que pasa muchas veces es lo contrario. El hijo nos dice, no estaba fumando en la habitación. ¿Cómo que no? ¿Que te he visto? ¿Que no me has visto? ¿Estabas en la ventana? ¿Que no estaba en la ventana? Porque estaba en la mesa. No estaba en la ventana, estaba en la mesa. Sí, a las 3 te he visto. Y dice, no, a las 3 no, porque eran las 3 menos cuarto. O a las 3 y cuarto. Entonces, entramos en un juego en el cual hemos perdido el contenido del mensaje. No, y es interesante, porque en la película la madre dice, no, yo no estoy discutiendo sobre si estabas fumando, yo sé que estabas fumando en la habitación, no estoy discutiendo sobre eso. Yo lo que quiero que sepas es que en casa no se fuma. Es decir, el mensaje es este, no entro en tu juego que va a hacer desvirtuar todo el mensaje. En ese sentido, cuando corro a comprarle el móvil o cuando riego la planta de marihuana, he estado entrando en el juego de si estaba fumando a las 3 o eran las 3 menos cuarto, si estaba en la ventana o encima de la mesa, si estaba, y ya he perdido el contenido del mensaje. El mensaje es que en casa no queremos marihuana. Punto. Luego igual tú fuera, yo no voy a correr detrás tuyo, no soy un policía, soy tu padre, no soy tu policía, y si metes la pata igual tienes que hacerte responsable de los actos que haces, como todos. Ese también es un ejercicio de entrada en el mundo adulto, aprender a ser responsable de lo que uno decide. Pero quiero que sepas que en casa no se fuma. Creo que es un poquito la diferencia, ¿no? Decía un poquito, hay respuestas positivas también, estimulantes del adulto al adolescente, que son, por ejemplo, yo no puedo, hazlo tú. Es un reconocimiento de la capacidad del adolescente, y ahora tenemos un montón, porque nuestros hijos muchas veces son mucho más conocedores, por ejemplo, de las máquinas, de los PCs que nosotros, ¿no? Entonces, oye, ¿me quieres? Yo no sé hacer esto, ¿me lo puedes hacer tú? O enséñame a hacer esto, ¿no? Ese reconocimiento de sus capacidades es una respuesta muy estimulante del adulto al adolescente. Luego, el te conozco que decía antes, sé cómo eres, te conozco. Eso no es ni minusvalorar ni sobrevalorar, te conozco. Y hay cosas que son mías y no son tuyas. Este mundo, por ejemplo, que comentaba antes, ¿no? Los padres que no son capaces de tener un espacio como pareja fuera, entonces el hijo ocupa todo el espacio, incluso se mete en la habitación de los padres, ¿no? Acaba metiéndose en la cama de los padres. Esto en muchas situaciones es real, se acaba metiéndose realmente en la cama de los padres. Entonces, el chaval tiene que saber que el padre es capaz de tener también un espacio propio, y eso le ayuda a entender que los espacios propios son importantes para él en las relaciones con los otros. Entonces, hay cosas que son mías y no son tuyas. Yo creo que esos son 3 mensajes estimulantes del adulto al adolescente. Y luego, aspectos así un poco a tener en cuenta cuando los hijos consumen: no avergonzarse. Este es un problema común. Muchos padres no quieren ni siquiera hablar de estos temas y de, uy, madre mía, qué vergüenza, ¿no? No desatender. Es decir, cuando vemos esto, hagamos algo, aunque nos equivoquemos, corrijamos la equivocación. No importa. Los hijos son capaces de entender que nos hemos equivocado, porque ellos también se equivocan. Es peor no hacer nada. No dramatizar. Los padres asustados asustan a su hijo. Esto es muy, muy importante. Los padres que tienen miedo a que el hijo haga algo gordo, ¿no?, acaban haciendo que el hijo haga algo gordo, porque ese susto lo transmiten. Entonces, no asustarse, no dramatizar. El hijo pierde confianza en la posibilidad de resolución si ve que los padres están asustados, ¿no?, y que él no puede resolver ni siquiera sus propios problemas, ¿no?, y se siente culpable.
Y cuando se siente culpable, se encierra. Y esto es muy poco beneficioso. Hablar con intención, ¿no? Cuando hables, no hables un poco por hablar. Habla buscando soluciones. Habla buscando soluciones, porque esto va a ser entendido, incluso aunque me equivoque, como decía antes. No sentirse culpable, el oficio de padres no es simple, hay que diferenciar entre el error y el fracaso. Insisto, podemos equivocarnos, vamos a corregirlo. Eso no quiere decir que hayamos fracasado. La culpabilización lo que hace es encerrarnos en nosotros mismos, y esto es un poco peligroso. Cambiar es necesario y es útil. Luego, no usar la droga como un arma contra el cónyuge u otro familiar. Esto es una cosa enormemente importante y que es una cosa que muchos tendemos a hacer. No sacar ventajas del sufrimiento. Uy, ¿cómo le veo al otro? Voy a intentar que el otro se sienta culpable, porque además como eso me deja a mí sola delante, y entonces vamos a ver, ¿no? Esto es mucho más común de lo que parece, ¿eh? Cuando conseguimos que se puedan expresar estas cosas, muchas, sobre todo muchas madres dicen: la única forma que tienes de hablar a tu hijo es echándole una bronca. Simplemente esa frase es enormemente importante. Entonces, dígasela no para culpabilizarle, sino para permitir que construya una forma distinta de decirle algo al hijo, que no sea solamente echarle una bronca. Y un chaval de la puerta le decía al padre: tú no eres mi padre, eres mi tutor, y yo no quiero un tutor. No quiero un tutor, quiero un padre. Que un chaval sea capaz de decirle esto a su padre, vamos, me parecía que el padre tenía que estar encantado. No, el padre lo vivía como una culpabilización. Digo, pues su hijo le estaba diciendo que quiere un padre y que lo único que consigue es un tutor. Vamos a cuestionar, vamos a dejar de ser tutores, porque para los tutores ya los tenemos en clase, en la uni, etc. Y vamos a ver qué es lo que quiere decir ser un padre. Esta es una frase textual, ¿eh? No, tú no eres mi padre, eres mi tutor, y yo no quiero un tutor. Tender hacia el frente único y compacto, este es un trabajo enormemente importante, complicado y complejo, que los padres trabajen juntos, pueden discutir sobre diferentes puntos de vista, fuera del hijo, pero después tienen que trabajar como un frente unido con respecto a los hijos. Y no perder la esperanza, incluso si los procesos son largos, es posible cambiar. Entonces, un poquito lo que comentaba antes, ¿no? Si estamos construyendo, tengamos confianza en que aquello que estamos construyendo va a funcionar, aunque necesite tiempo. No hacerse cómplice, por lo tanto, no encubrir, ayudar a la responsabilización. Esto parece una cosa sencilla, pero es enormemente complicado, porque la tendencia, no se lo voy a decir a tu padre, porque no sabes cómo se pone. Frase de la madre típica, que es una frase muy desvalorativa del padre, dicha al hijo. No se lo voy a decir a tu padre porque no sabes cómo te pone. ¿Qué le estoy diciendo al hijo? Tu padre no vale para esto. No vale para esto. Y como el hijo necesita al padre, va a intentar aumentar la provocación para ver si vale. Si no es para esto, para otra cosa más gorda. Entonces, no encubrir y ayudar a la responsabilización. Pensar en claves de tiempo y espacio. Yo creo que esto es muy, muy importante. Para tener espacios, vamos a construir espacios propios, ¿no? Por ejemplo, algunas veces yo sugiero, ¿no? Le voy a sugerir una cosa: en el próximo mes, hasta la próxima sesión que nos veamos, invítele a su hijo a comer una pizza, en la que no van a hablar de problemas. Cuéntele cosas de usted,
cuando era joven. Invítele a una pizza. O propone algo a tu padre para hacer durante una vez en este mes, solamente una vez, que ya es mucho, una vez al mes. Proponle algo a tu padre y tu padre no puede decir que no. Seguro, me dice el otro día el tío, y no puede decir que no. Digo, no, esta vez no va a poder decir que no, a ver qué pasa, a ver qué le propones. Y a la inversa. Un poco trabajar desde espacios y tiempos construidos expresamente. Yo creo que esto es importante. ¿Una cuestión más? Tenemos tiempo para una última cuestión. Segundito. A ver qué le propuso el hijo al padre. Le propuso ver una serie y además fue muy divertido porque dice, ¿no sabe usted, doctor? No sabía qué capítulo ponerle, porque como hay varios capítulos, una serie que el padre odiaba, porque era la serie del hijo, claro, y le propuso ver un capítulo, y era muy interesante, porque el hijo pasó mucho tiempo escogiendo el capítulo, porque le parecía que tenía que escoger un capítulo que le llegase al padre. Que yo creo que era una apertura del mundo del hijo al padre, ¿no? Entraba, y además entraba a través de la serie que le encanta al hijo, que el padre odia porque tal, ¿no? Y estuvo escogiendo el capítulo para que el padre le pudiera llegar. Perdona, tenemos aquí una pregunta. ¿Cómo le dices? Cuando se va a ir el hijo adolescente a un viaje, encima a un país donde, para colmo, vamos, está todo legalizado, se va con otro grupo de hormonados así como él, están todos emocionados. Claro, si tú le dices, no, pues no fumes, no bebas, sabes que va de cabeza porque es malo. ¿Cómo le enfocas o así para que no puedan caer o...? No, porque para ellos van, vamos, primero, están... Bueno, habría que ver qué estilo de viajes, ¿eh? ¿Qué estilo de viajes? Un viaje de estudios, así, que tú estás con miedo. Primero, a Holanda, concretamente, para más colmo. En Holanda no lo van a tener tan fácil como pensamos que lo van a tener, ¿eh? Quiero decir que la situación de Holanda es una situación con ciertas características que aquí hemos idealizado y que luego cuando vamos allí descubrimos que tiene otras características. Yo conozco un poquito porque he estado en varias ocasiones y tengo amigos allí, ¿no? Entonces, primero habría que ver un poco qué tipo de viaje, porque claro, si es el viaje de fin de curso para el desmadre, total, estamos dando un permiso para el desmadre, si yo le estoy pagando ese viaje, ¿no? Entonces, yo creo que se le puede decir, quiero que sepas que no estoy de acuerdo en que utilices este viaje para colocarte. Luego tú tendrás que decidir, porque te doy permiso para que vayas. Viaje yo, en principio, pienso que es, bueno, pues no es para eso, pero claro, estás con el miedo. Estás con el... Hombre, yo los viajes de los jóvenes londinenses a Mallorca son para eso. Quiere decir que no van a ver la catedral de Mallorca, que van a eso, ¿no? Entonces, si yo estoy dando permiso, muchas veces descubro que los hijos son más capaces de tener una responsabilización que la que yo imagino, ¿eh? Cuando los hijos muchas veces salen a vivir fuera de casa,
son más capaces de reconstruir áreas de responsabilización que las que nos imaginamos cuando se quedan con nosotros, cuando están viviendo con nosotros en casa. Horarios, organización de la casa, descubrimos que tienen capacidades que nosotros no habíamos pensado que tenían. De llegar a casa, de organizarse para las comidas, de tener las cosas más o menos ordenadas, con su orden, no el mío, pero con su orden, con cierta lógica de orden. Entonces, otra cosa son los viajes estos de desmadre, que habría que ver si son de desmadre o no, pero ahí podemos decirle qué es lo que pensamos. Y luego, estamos hablando con un chaval que se va de un viaje de fin de estudios, un chaval de 17, 15, acaba muy pronto los estudios, entonces no, acabado el año, no los estudios. Pues sí que podemos decir, no estoy de acuerdo en esto y en esto, y a ver qué pasa después. Puede haber consecuencias si esto. Tenemos una última pregunta, ahora sí la última. Mira, a lo largo de tu charla has puesto varios ejemplos de cosas que te han ocurrido en la consulta. A lo largo de tu charla has puesto varios ejemplos de cosas que te han ocurrido, que has visto en la consulta. Y bueno, me ha dado la sensación como que el comportamiento quizás de las madres, pues me ha parecido como que, bueno, quizás pecaban de estar igual más muy sobre preocupadas por los críos y los problemas, aunque luego no los sepan encauzar. Y por otro lado, parece que los padres, al contrario, ha dado la sensación más de ausencia. El pecado, el problema de los padres igual ha sido más ausencia, y de ahí han venido pues situaciones, ¿no? Quizás las madres sabían más del problema de sus críos, pero no sabían encauzar, y quizás los padres tenían más desconocimiento, pues por falta de preocupación, de tiempo, de lo que sea. Me gustaría que, si eso es una sensación que me ha dado a mí y que puede ser ciertamente así, general, o que bueno, que tanto padres como madres podemos pecar de lo mismo y que no hay un estereotipo, ¿no? Los padres confunden de una manera, las madres se confunden de otra, o aciertan, o... creo que tanto los padres como las madres pueden cometer los mismos errores, pero sí que es cierto, solamente hace falta verlo aquí, ¿no? Cuando empezamos decíamos, estamos consiguiendo que vengan muchos padres. Y digo, ojo, pues es importante esto, ¿no? Que acudan muchos padres, ¿no? O sea, que la tendencia en muchas ocasiones es que la que se activa en primer lugar es la madre, que expresa que estos cambios que he sugerido antes, que se están produciendo también en las familias, todavía se siguen produciendo, y que van a hacer, por ejemplo, con unas madres, era interesante, porque un chaval violento, bastante complejo, bastante complicado, la madre decía, lo que necesito es no sentirme sola, porque estoy empezando a no tener miedo a mi hijo, que le tenía miedo y ahora no le tengo miedo, a pesar de que muchas veces reacciona de igual forma violenta, pero no le tengo miedo. Pero mi no tener miedo va a depender de que en situaciones no me sienta sola. Y le estaba haciendo una llamada directamente al marido. Y es interesante porque este hombre, que era camionero y que estaba mucho tiempo fuera de casa por su propio trabajo, ¿no? He decidido ir al trabajo y pedir un trabajo en la misma empresa aquí, pudo hacerlo, que en otras cosas igual no se hubiera podido hacer, y ganando menos dinero decidió durante los próximos 2 meses estar más tiempo en casa. Y eso reforzó el trabajo en común, que es uno de los puntos claves en el trabajo a realizar, el trabajo en común. Es decir, esa movilidad interna en las relaciones y en la presencia y en los espacios es un elemento importante.
¿no? Luego igual podemos cometer los mismos errores, pero en muchas ocasiones se habla de una necesidad. Y esta madre pudo expresarlo de esta forma, que además me pareció muy, muy interesante. Además, al final ella bromeaba un poco, ¿no? Porque había entendido, habíamos trabajado mucho sobre el sentido del humor en las relaciones y tal. Entonces el hijo que iba detrás de ella en una ocasión dijo: doctor, ¿no sabe usted lo que ha ocurrido en casa? Pues que el otro día estaba mi hijo y empezó: que me des dinero, que me tengo que marchar, que venga, que he quedado y que tengo que marchar y que me tienes que dar dinero. Y entonces estábamos en el salón y ¿usted qué hizo? Pues eso le voy a contar. Y dije: uy, se me ha olvidado el café en la cocina. Y me fui a la cocina. Y entonces el hijo se quedó callado y me vino detrás: ¿qué ha dicho que me des dinero? Que tengo que marchar, que he quedado y tal. Y ¿sabe lo que hice? Y dije: ahí va, la almohada de la habitación. Y me fui a la habitación. Y el hijo se quedó así, callado, y fue detrás mío a la habitación. Y empezó lo mismo: que me des dinero, que he quedado, que te he dicho que me he quedado, que me tengo que marchar, que tal, no sé qué. Y yo dije: jope, si no he cambiado el papel del váter. Y me fui al papel del váter. Y entonces dijo: joder, no hay que hablar contigo, me voy. Y dice: esto hace 2 meses hubiera acabado en una bronca inmensa. Una bronca inmensa. Y yo me acordé de lo que habíamos hablado el otro día en el grupo. Me dice la madre: me acordé de lo que habíamos hablado el otro día. Y dije: voy a ver qué pasa si hago esto. Y estaba temblando, doctor, temblando. Temblando. Pero no acaba en una bronca. Se marchó. Ni le di dinero, ni tal, no sé qué. Se marchó, luego vino y me dijo: jo, pues no había quien hablar contigo antes, me empieza así. Y digo: joder, pues tú tampoco podías hablar, porque fíjate cómo estabas. Y empezamos a hablar. Estos elementos cambian este juego comunicacional que decía antes, ¿no? Y yo creo que esto es importante. Esta es la madre que le había dicho al padre: que necesito que estés. Necesito que estés. Lo importante, casi era más importante que la madre hubiera sido capaz de decirle al padre: necesito que estés, que el padre hubiera conseguido después quedarse. Igual no hubiera podido, igual hubiera ido a hablar con el jefe y le hubiera dicho: joder, pues el trabajo es el trabajo y se acabó. Y como no podemos estar así, pues está. Pero el hecho de que la madre le hubiera dicho eso y que el padre lo hubiera escuchado, cambiaba el mensaje de: ven a cogerme la sartén de encima de esto que no llego. Y yo creo que estos elementos son enormemente importantes. Entonces, justo para acabar, 3 diapositivas rápidas. Grandes ejes del trabajo preventivo con las familias: trabajar para que los padres actúen coordinados, trabajar sobre las normas en la familia, qué normas hay, cuáles son, están claras, están dichas, qué pasa cuando se cumplen, qué pasa cuando no se cumplen, trabajar sobre el control parental, que es importante, ¿no? No estamos diciendo no hay que hacer un control, los padres son padres. Trabajar sobre facilitando el time out, ¿no? Bueno, empecemos de nuevo, ¿no? Que es un poco lo que había hecho esta madre, ¿no? Construir un juego de relaciones con el hijo que le había permitido al hijo salir y volver y decir: oye, no había quien hablase contigo, empecemos de nuevo. Contigo tampoco, porque fíjate cómo estabas. Estimular la automotivación del adolescente, facilitar las habilidades sociales del adolescente, que tenga capacidad para hacer cosas. No dejar pasar los trastornos de conducta. Esto es importante. Cuando hay trastornos de conducta hay que hacerles frente, porque si no van a ir en aumento. Esto es enorme. Y trabajar sobre los grupos de iguales, porque los grupos de iguales tienen una enorme capacidad de contención y de control sobre el propio adolescente, sus grupos. Este es un elemento muy, muy importante. Y con esto es esta frase de Sócrates, o sea, siglo IV a.C. La juventud de ahora ama el lujo, tiene pésimos modales y desdeña la autoridad, muestran poco respeto por sus superiores, prefieren ínsulas conversaciones al ejercicio, son ahora los tiranos y no los siervos de sus hogares, ya no se levantan cuando alguien entra en casa, no respetan a sus padres, conversan entre sí, cuando están en compañía de sus mayores, devoran la comida y tiranizan a sus maestros. Y lo escribió en el siglo IV a.C. Esto es lo que podría hacer que pasemos del cuadro de Pollock a un cuadro de Rafael. Entonces, el cuadro de la Academia de Rafael, que es
un cuadro que podemos entenderlo fácilmente. Está Sócrates, está Aristóteles, están hablando, hay un montón de gente, propio Rafael, Pitágoras, etcétera, pero que también necesita una lectura. Lo que pasa es que la aproximación es más fácil. Es el trabajo de reconstrucción de ese código que nos permite entender las conductas y actuar sobre esas conductas. Por eso quería cerrar con este cuadro. Muchas gracias al doctor Juan Antonio Abeijón Merchán. Muchas gracias por su exposición, por su claridad en las exposiciones. Quiero agradecer de parte de la organización vuestra presencia, agradecer las preguntas que habéis hecho, que enriquecen siempre todo el trabajo, toda la conferencia. Animaros a que sigáis activamente en las escuelas de los programas, en el proyecto de escuelas de padres y madres que desde el Departamento de Educación del Ayuntamiento lo promueven. Os animamos a que participéis, a que acudáis, que animéis a que participen, porque realmente es un caldo de cultivo muy interesante. Y muchas gracias a todos los centros que habéis organizado este evento, al Centro Mendebaldeas, a Maniego, a la Inmaculada Concepción. Y bueno, pues que tengáis una buena tarde en lo que nos queda y esperemos que no esté nevado. Un buen fin de semana. Para que alguno pueda llegar a casa. Muy bien. Muy claro, clarito.